Vamos a hablar de las palabras con la neurocientífica y divulgadora científica Nazaret Castellanos. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. El lenguaje es un hito evolutivo, nuestra vida cambió con el alfabeto, la escritura, la diversidad lingüística. ¿Cuándo comienza el cerebro a relacionarse con el lenguaje? Pues antes de nacer. Fíjate que ya en el tercer trimestre del embarazo el sistema auditivo está preparado y lo que oye el niño principalmente es el corazón de la madre. Corazón que luego reconoce una vez que ha nacido y esto es muy bonito. Pero cuando está en ese desarrollo embrionario, pues claro, los sonidos están atenuados por el útero. Pero aún así, la Universidad de París vio que el niño está percibiendo la voz de la madre. Y ya una vez que nace se ha visto que el cerebro responde mucho más al idioma en el que hablaba la madre. Aunque todos nacemos con una predisposición a aprender cualquier idioma, es verdad que durante el embarazo y especialmente al final se ha estado preparando para ese lenguaje que ha escuchado a su mamá. Una vez que ha nacido, cuando escucha a las personas hablar en el lenguaje que hablaba mamá, su cerebro responde más. Si es mamá la que habla, mucho más. Los estudios, fíjate que ahí nos dicen, y esto es algo que nos está enseñando mucho la neurociencia más vanguardista, la educación de la infancia. Cuando hablamos los niños, cuando son bebés, aunque no tienen ese significado de las palabras, perciben lo que se les está diciendo. Un niño, un bebé, dedica hasta 6 veces más recursos neuronales cuando se le habla con ternura que cuando se le regaña, cuando se le enfada. Eso dificulta el aprendizaje. En este programa, Nazaret, lógicamente apoyamos la cultura, literatura, la difusión de conocimiento. ¿Cómo beneficia al cerebro leer? Bueno, pues muchísimo. Fíjate, nuestro laboratorio que está especializado en la enfermedad de Alzheimer, en sacar los biomarcadores, en ver qué podemos hacer para prevenir, atenuar esa evolución, pues estudiábamos lo que se llama la reserva cognitiva, es decir, cómo mantenernos intelectualmente activos. Y esto es especialmente importante, sobre todo cuando ya dejamos de trabajar, las personas que se jubilan. De repente, hay una bajada en esa actividad. Leer es un proceso complejísimo. Fíjate, Quevedo, ¿no?, que leía y le encantaba leer a los que ya habían escrito antes de él, él decía, escucho con mis ojos a los muertos. Es decir, para Quevedo, leer era escuchar con los ojos. ¿Por qué? Pues desde la neurociencia, fíjate, cuando nosotros vemos una palabra, lo que hace nuestro cerebro es que la transforma en sonido. Aunque no lo pronunciemos. Luego lo procesa la memoria, lo procesa las áreas más asociativas que lo interpretan. Es decir, que leer nos facilita, ayuda a nuestro cerebro a aprender y aprender. Oye, y me he quedado yo con esto del bebé, porque claro, un bebé reconoce el idioma materno, pero no comprende el significado. ¿Cómo trabaja el cerebro para comprender las palabras? Exactamente. Bueno, pues en el bebé, como tú dices, no comprende el significado, pero lo que se ve es que sí que está entendiendo la intención de lo que le estás hablando. Cuando un bebé, y esto se ha hecho pues, en registros en donde se mide la respuesta neuronal, porque el bebé no te sabe decir lo que está interpretando, lo que se ve es que cuando se les habla con un tono que es agresivo, cuando se les deja, por ejemplo, ¿no?, que recurran al llanto de una forma que nos parece que es una forma de aprendizaje, eso está dificultando la comunicación entre ese bebé y las personas con las que se tiene que comunicar, que en un principio es su entorno y después serán los profesores, después serán los amigos. Hoy en día pues hay bastante evidencia, ¿no?, que hablan pues más de una educación pues mucho más en positivo, porque a nivel cerebral el cerebro prioriza. Fíjate que el bebé entre diferentes caras se va a fijar mucho más en una cara que le mire con un gesto dulce. Y aunque no prestemos atención, las palabras las procesa nuestro cerebro. ¿Qué impacto tienen las palabras negativas o los mensajes catastróficos? Bueno, pues esto es muy importante, ¿no? Porque fíjate, cuando nosotros escuchamos una palabra, lo que hace, así como Quevedo decía que escucho con los ojos, cuando escuchamos una palabra la transformamos en una imagen, aunque no tengamos esa imagen presente, ¿no? Si tú me dices manzana, mi cerebro ha recreado esa imagen de manzana. Si encima esa palabra tiene un contenido que es emocional, tanto positivo como negativo, recrea con más intensidad ese significado. Pues lo que se publicó en el año 2020 es que cuando escuchamos algo que es negativo, lo estamos procesando en el cerebro hasta 24 horas después de haberlo escuchado.
Entonces hay algo que es muy interesante en el lenguaje y es que no podemos evitar comprender. Siempre que tú me hables y hables en mi idioma, yo te voy a entender. Y aunque eso esté sonando por detrás y no le esté prestando atención, estamos procesando esa información. Otra vez volviendo a la infancia, pues qué importante, ¿no? Cuando estamos hablando y parece que no nos están escuchando, Sí. están procesando esas palabras que empiezan a asociar que tienen tonos negativos, que son peyorativas, que transmiten miedo, pues esas noticias que puedan sonar o el diálogo que escuchen en casa. Es muy importante, ¿no? Elegir las palabras. Y me estaba quedando también con lo que decías de lo del el llanto, el aprendizaje a través del llanto o dejar a un niño llorar, a un bebé llorar, eso cómo afecta neurocientíficamente hablando, ¿no? Con la ciencia por detrás. Pues mira, eso la verdad que yo empecé a investigarlo cuando fui mamá. Porque cuando eres mamá escuchas consejos, ¿verdad?, de todas partes, ¿no? Sí. Y entonces, pues bueno, mi referencia era la científica y dije, bueno, voy a poner a ver qué es lo que pasa. Lo que dice un poco, lo que apoya más la ciencia es que ese aprendizaje a través del llanto es más traumático que favorece el aprendizaje. Un niño necesita mucha comunicación, necesita mucha dulzura, necesita mucho contacto y sobre todo las referencias es esa mamá y papá y lo que transmiten. Hay un concepto que es maravilloso, que a mí la verdad que me impactó mucho cuando lo estudié, que es la reciprocidad fisiológica. Es decir, el estado en el que está mi cuerpo, si yo llego a casa y estoy muy estresada, por ejemplo, aunque yo no lo manifieste, no lo diga, no grite, no diga palabras que sean malsonantes, el niño lo está recibiendo. La máxima reciprocidad es entre mamá y los hijos. Entonces, cómo ese nerviosismo que tenemos se transmite. Y lo mismo les pasa a ellos, ¿no? Si les dejas llorar, si ese aprendizaje se acostumbran a llorar para conseguir algo o les dejas, antes se hacía, ¿no?, el dejarle llorar durante la noche, que llorase ya se callará. Pues esto ya hay mucha literatura que nos dice que no le hacemos un gran ¿Por qué? favor. ¿Qué consecuencias tiene? Bueno, pues parece que produce ciertos traumas, que dificulta el aprendizaje en los niños.